Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza otra semana más y hoy vamos a hablar sobre un tema que está de moda, que es muy importante, que es el virus respiratorio sincitial y las infecciones que produce. De hecho, es tan importante que en Estados Unidos están hablando de declarar la emergencia sanitaria porque hay tantos contagios y tantos ingresos que necesitan más recursos. Entonces vamos a responder a nuestras 5 preguntas, vamos a entender qué es lo que ocurre, cómo se trata, etcétera, y sobre todo suscribíos al canal para tener las notificaciones activadas de cuando subo contenido y hacerme muy feliz. Vamos ya con la pizarra. Entonces, lo primero que siempre tenemos que responder es la pregunta de ¿qué es o en qué consiste? Entonces, se trata de una infección por un virus que suele ocurrir y afectar más a niños, sobre todo a lactantes y niños de menos de 2 años. Entonces vamos a poner aquí lactantes y menos de 2 años. ¿Y qué tipo de infección va a dar? Va a dar una infección de tipo respiratorio, ¿vale? Dentro de las de tipo de respiratorio, primero va a ir a la vía respiratoria aérea superior y luego va a pasar a la vía respiratoria inferior. También que tenemos que tener claro que es un virus que afecta de forma estacional, es decir, hay algunas estaciones del año en las que es más prevalente, que suele ocurrir. ¿Y cuáles son? Son desde los meses de octubre, es decir, desde otoño, hasta marzo, sobre todo, ¿de acuerdo? Estos son los meses en los que más infecciones vamos a tener de este tipo. Y que cosas que tenemos que tener también claritas, que tiene una elevada prevalencia. Y de hecho, prácticamente todos los niños, cuando ya tienen los 5 años, han padecido una infección por este virus. Entonces, prácticamente, vamos a poner más o menos el 100% de los niños lo tienen, ¿vale? Porque a lo largo de eso, de la infancia, se suele desarrollar por lo menos una infección por este virus. Sabemos eso, infección respiratoria, vía aérea superior, vía respiratoria luego inferior y sobre todo en lactantes y niños de menos de 2 años. También puede pasar en adultos, pero lo más frecuente es en niños, ¿de acuerdo? Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues estamos diciendo que es un virus, ¿no? ¿Cuál es la causa? Pues es el virus respiratorio sincitial, que se trata de un virus de tipo ARN que suele, como hemos dicho, de octubre a marzo infectar a los niños, ¿de acuerdo? Va a dar un cuadro respiratorio de aérea superior y otras cosas importantes de este virus. No genera inmunidad permanente. Entonces vamos a poner inmunidad y ponemos una carita triste. Quiere decir que tú puedes tener una infección por este virus y puedes reinfectarte. Pero lo que sí que va a producir esta inmunidad, nuestro sistema inmune, es que sea menos grave. Es decir, podemos reinfectarnos, no genera una inmunidad permanente, pero sí que disminuye en las futuras reinfecciones la gravedad. Entonces, esto nos gusta. Sabemos ya en qué consiste, cuál es la causa, ¿de acuerdo? Y, importante, ¿por qué lo estamos viendo aquí? Porque es muy prevalente y ahora mismo se está hablando de declarar estado de emergencia sanitaria. Y yo creo que, oye, si están pensando en declarar un estado de emergencia, estaría bien saber un poco. Primera y segunda pregunta, listas. Vamos con la tercera, que es la clínica. Es una de las más interesantes siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí el boli ha decidido dejar de funcionar. Vale. La clínica. Va a dar un cuadro que se denomina bronquiolitis, fundamentalmente. Que, como todo en medicina, tiene un porqué el nombre. Porque va a afectar a los bronquiolos y va a producir inflamación. Es decir, vamos a tener inflamación de los bronquiolos. Y también puede producir cuadro de neumonía. Que eso ya nos suena más, ¿no? Porque es un cuadro que solemos ver también en población adulta. Y la clínica que suele dar es la típica disnea, es decir, sensación de falta de aire, tos, sibilancias, que son los pitidos estos típicos del asma, etc. Quiero que dentro de la bronquiolitis aprendamos ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué se produce? Pues porque hay una necrosis de las células epiteliales, ¿de acuerdo? Y esto provoca inflamación. Esta inflamación es la bronquiolitis. Y además, esta necrosis va a generar exudados y edemas. Y estos exudados y edemas son los que van a provocar que luego el aire salga mal.
porque se van a ir acumulando, va a generar atrapamiento aéreo. Y esto es lo que va a provocar, pues eso, que luego tengamos sibilancias, etc. Entonces va a ser una mezcla de necrosis de células, exudados y edemas, pero sobre todo quiero que te quedes con que la clínica va a ser la de bronquiolitis, dificultad respiratoria, tos, sibilancias, etc. Una cosa, como hay exudados, edemas, también se puede producir un fenómeno que es la atelectasia, que no suele ser frecuente, pero es un cuadro medianamente grave que debemos conocer y que luego veremos en el diagnóstico, en la radiografía, ¿vale? Pero dentro de la clínica tenemos que saber bronquiolitis y las neumonías. De las neumonías voy a hacer un vídeo aparte, pero eso, que sepamos que la neumonía es una inflamación del pulmón. Aquí la bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos por la necrosis epitelial, etc. Básicamente nos va a venir un niño que está muy fatigado, que está tosiendo mucho y que tiene pitidos al respirar, que hace... ¿Vale? Se escuchan pitidos. Y ya pasamos a las dos últimas preguntas, que es la cuarta, el diagnóstico, que lo que tenemos que tener claro es, fundamental, la clínica, la historia clínica, que nos venga un niño pequeño en estos meses que hemos dicho, de octubre a marzo, que tiene eso, disnea, dificultad respiratoria y tos, ¿de acuerdo? Entonces sospechamos que se pueda tratar de este virus. ¿Qué podemos hacer también? Una radiografía, si creemos que tiene algún criterio a lo mejor de gravedad, para ver si tiene eso, hiperinsuflación, que básicamente es que los pulmones tienen mucho aire. ¿Por qué? Pues porque el aire le cuesta salir por este exudado y este edema y se acumula en los pulmones. También podríamos ver, como hemos dicho, las atelectasias, en caso de que las haya, que son un criterio así de cierta gravedad. Luego tenemos que mirar la saturación de oxígeno, porque si el niño satura al 99%, pues quiere decir que los pulmones pues están recibiendo aire y se está produciendo intercambio gaseoso. Si el niño satura mal, eso ya nos da cierto miedo. Pero hemos dicho que esto era por un virus, el virus respiratorio sincitial, ¿no? Entonces lo que tendremos que hacer es detectar que ese virus está ahí. Entonces haremos una reacción en cadena de la polimerasa para detectar el ARN del virus, ¿de acuerdo? Y con esto tendríamos el diagnóstico. No se suele hacer la PCR para el virus respiratorio sincitial, ya solo con la clínica, con la saturación de oxígeno ya se suele sospechar de que se trate de un cuadro por este virus, ¿vale? Pero yo intento explicar todo. Finalmente tendríamos el tratamiento, que dentro del tratamiento tenemos que ver si es una forma leve o una forma grave. Dentro de la forma más leve sería pues eso, el típico niño que le cuesta un poquito respirar, que satura bien, etc. Y ahí pues si es necesario le podríamos poner oxígeno para que respire un poco mejor, hidratar al niño. Y de hecho hay muchos casos de que el niño a lo mejor en su casa pues está mal, está disneico, y en el camino al hospital abre la ventanilla para que le dé un poco el aire y ya se encuentra muchísimo mejor y llega al hospital bien. Entonces pues eso podría ser la bronquiolitis, recordemos. O2, hidratación y tratamiento sintomático. En el caso de que sea grave porque respira mal o tiene una saturación baja o simplemente tiene bajo nivel de conciencia, tendríamos que dar oxígeno, pero a lo mejor en vez de por unas gafas poner una mascarilla, ventilación mecánica no invasiva con CPAP, por ejemplo, o incluso llegar a intubar. También tendríamos que dar hidratación. Y aquí hay un problema porque no hay evidencia científica de que los broncodilatadores, que es lo típico, ¿no?, que se utiliza pues para el asma o para el EPOC, ni que los corticoides sean realmente efectivos. Hay veces que se dan porque si no tienes más remedio, no tienes otras alternativas, pues los darás, pero que sepáis que no hay casi evidencia, ¿de acuerdo? No hay evidencia. Quiero que nos quedemos con esto. A veces se dan, pero que no hay estudios que digan esto es bueno sí o sí. Y luego, esto sería el tratamiento de la fase aguda, pero lo mejor que podemos hacer también es prevenirlo. ¿Qué pasa? Que la prevención es cara, porque es con un anticuerpo monoclonal que va directo contra el virus respiratorio sincitial, que es el voy a mirarlo porque siempre escribo mal, palivizumab, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Es muy caro. Entonces, ¿cuándo daríamos este anticuerpo? Pues en niños que tengan un alto riesgo, por ejemplo, un niño que tenga un cáncer, un niño que tenga una malformación congénita que pueda hacer que una infección lo descompense mucho. Entonces, ¿qué quiero que nos quedemos del virus respiratorio sincitial?
que suele afectar a niños, ¿vale? De menos de 2 años más frecuentemente, y que prácticamente todos los niños van a padecer alguna infección por este virus a lo largo de su vida. Es un virus de tipo ARN, de tipo estacional, que va a cursar sobre todo con bronquiolitis y que dentro del diagnóstico se podría hacer una PCR para detectar el ARN, pero con la clínica y valorando pues a lo mejor una placa de tórax tendríamos el diagnóstico, y que el tratamiento es oxígeno sintomático y que dentro de que no hay evidencia científica a veces se utilizan broncodilatadores y corticoides. Con esto yo creo que ya tenemos claro el virus respiratorio sincitial, así que cuando lo veáis en la tele ya sabéis cómo podéis explicárselo a vuestras familias. ¡Nos vemos!